comunidad valenciana ha sido muy puntera en la protección de los testigos y de los alertadores de modo más extendidos. Y eso, digamos, ha sido un caso único, no solo a nivel español, sino a nivel europeo. Esta jornada representa un avance, un respaldo a la estrategia que ha seguido desde hace ya 4 años esta misma Agencia Valenciana Antifraude. Y, digamos, en esta iniciativa, lo que hizo aquí fue puntero de un modo tal que no solo ha adelantado varias iniciativas nacionales, sino internacionales. La directiva recalca, digamos, varios puntos y valida, ¿no?, los esfuerzos que hicieron y los que faltan que sean hasta contemplados a nivel europeo. El valor de la Agencia Valenciana es establecer un puente con la ciudadanía. Es muy importante que una institución sea así comprometida como lo es la Agencia Valenciana, creando puentes hacia la sociedad y así los ciudadanos. Los alertadores tienen que ser vistos como los ciudadanos y es exactamente el término importante, ciudadanos, antes de, digamos, alertadores, que cada uno puede enfrentarse a los delitos, a la impunidad. Es exactamente lo que representa esta agencia, un faro y una cercanía. Es mucho ya. Para mí, ser parte de este consejo, ¿no?, de la agencia es la oportunidad de compartir casos concretos que merecen y necesitan, ¿no?, ser analizados, valorados y mejorados. En particular, yo me posiciono mucho en los temas de admisibilidad de la prueba y un proyecto Aletheia que se inició, que se formalizó e imaginó dentro de la agencia, representa bien esta importancia que doy a la prueba y en particular a las pruebas cuando estamos en un ámbito que nos toca siempre más, que es el ámbito digital. Es decir, en pocas palabras, poder poner de manifiesto en una agencia tal que la Agencia Valenciana Antifraude, ¿no?, la problemática técnica de una prueba digital, pues es todo el interés que veo ya, en primer lugar, por un caso muy específicamente mío.